Hola, buenas tardes, mi nombre es Juan García Díaz y esa es la práctica número 1, que es el encendido de un LED con un PIC 16F84A. El objetivo de esta práctica es encender un LED específicamente que es de parpadee usando el lenguaje C para la programación del PIC 16F84A. Eso es básicamente el objetivo de esta práctica y del video, de que se centre en lo que es la programación y el funcionamiento, ya sea en simulación de Proteus y en forma física. En cuanto a los materiales, vamos a utilizar el PIC 16F84A, una protoboard, un foco LED, dos capacitores de 22 picofaradios, un cristal de 4 MHz, un programador PIC3 y jumpers o cables de alambre para las conexiones entre los materiales. En el datasheet tenemos que, para empezar, primero se debe buscar el datasheet del PIC para entender cómo van a ser las conexiones y los pines cómo vamos a conectar, en este caso el LED con los pines que vamos a utilizar, los pines del PIC que vamos a utilizar. Pasando a esto ya queda aquí el datasheet del PIC 16F84A, y por otro lado tenemos las conexiones entre el PIC 16F84A y el PIC3. Tenemos entonces que el primer pin del PIC tiene una flecha. Si lo vemos de forma física, el PIC tiene una flechita donde indica cuál es el pin número 1. Entonces, si nosotros ubicamos ese pin, es el BBP, el cual va conectado al pin 4 del 16F84. Entonces, siguiendo este diagrama, vemos que va conectado al pin 4, el BDD va conectado al 14, el BSS, que es nuestra tierra, va conectado al 5, y el 4 y 5 del PIC van conectados a los números 13 y 12. Si nosotros regresamos al datasheet, pues observamos esto, ¿no? Que pues aquí está el BSS, que es el 5, BDD, que es 14, MSLR, que en el caso del PIC sería el BPP. Aquí es donde iría conectado. Esta es la conexión en el diagrama de Proteus, en donde pues tenemos que el cristal, las terminales del cristal van a ir conectadas a OSC1 y OSC2, que en el pin son el número 15 y 16 respectivamente para 1 y 2 del oscilador. Y tenemos el MSLR, que va conectado al 4. Como vimos aquí, el MSLR, que en este caso es PPP, va conectado a 4. Ok, entonces en formato físico, esta sería una fotografía de cómo sería la conexión en cuanto al formato físico, pero procedemos a la simulación en Proteus. Entonces vamos a hacer funcionar en este caso tiene ya el código hexadecimal guardado, ya está guardado en la simulación. Vamos a dar OK y vamos a simular. Entonces ahora ya vemos que el LED ahora enciende y parpadea. Así que entonces funciona correctamente. Me salté la programación, perdón, pero este es el código en donde tenemos el nombre de la práctica, los puertos, vamos a usar el puerto B. Definimos el puerto B en esta parte como una salida, y aquí encendemos un pin, el puerto RB0, que está aquí, se define aquí, y apagamos el puerto RB0. Todo esto con una duración de 500 milisegundos. Enciende 500 milisegundos y se apaga 500 milisegundos, regresa, enciende 500 y vuelve a apagarse 500 milisegundos. Entonces esto sería en general el funcionamiento del código. Pasamos a la parte física. Y bueno, de este lado tenemos ya el circuito físico, en donde se puede ver lo que en Proteus estaba, que es el sistema mínimo, que es esta parte de aquí, donde tenemos nuestros dos capacitores de 22 picofaradios, nuestro cristal de 4000 MHz y las conexiones para
para el PIC. En este momento ya el PIC 3 ya ha sido desconectado, ya lo tengo desconectado y el programa lo subí. Ahorita el circuito está desconectado, pero ahorita lo conecto para que se vea el funcionamiento. Entonces el PIC está ya en esta parte donde las conexiones del MSLR es esta hacia los 5 volts y la conexión del LED sale de la resistencia en esta parte de aquí hacia esta parte de la protoboard y termina con nuestro LED, el cual está a tierra, donde nuestra tierra sale de este lado hacia acá, cruza al otro lado de la protoboard y termina cerrando el circuito. Los 5 volts salen de aquí y si conectamos nuestro circuito vamos a ver que el LED parpadea y se tarda lo que debería de ser, 500 milisegundos, y ahí está el circuito funcionando.